Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Estoy muy contento de, en esta ocasión, estar acompañado por mi gran amigo William Toro para la presentación de su libro, Contra el Tiempo. Y bueno, yo, como saben, tengo mis hijos pequeños y varias cosas que hacer. Entonces, para hacer este en vivo, yo he llegado contra el tiempo. Así, llegué muy justo para, para la transmisión, pero bueno, aquí estamos con mucho cariño y con mucho interés para hablar sobre este libro. Es el primer libro publicado de William. Yo he tenido el honor y el gusto de hacer el prólogo de esta obra y me parece que tiene múltiples reflexiones muy valiosas desde el punto de vista filosófico, teológico y espiritual. En la descripción de este video van a encontrar el link para adquirir el libro en Amazon. Está en formato físico y en formato virtual. Entonces, ahí lo pueden encontrar. Y asimismo, voy a estar poniendo en unos momentos en el comentario fijado del chat en vivo el link para que accedan al libro. Pero bueno, vamos a que el mismo autor nos cuente un poco más al respecto. William, ¿cómo estás? Y bueno, cuéntanos un poquito una sinopsis general sobre esta obra. Hola, mi hermano Dante, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a ti, a tu familia, a tus hijitos. Un feliz cumpleaños a tu hijito un poquito atrasado, pero bueno, ahí está. A tu esposita, mi hermano, y también un saludo a todas las personitas que se van conectando en este momento en el chat en vivo. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y sí, efectivamente, vamos a hacer la presentación del libro y yo creo que la mejor sinopsis que podríamos hacer del libro, como ya lo he comprobado en otras ocasiones, es que podemos leer la contraportada. Yo creo que cuando leemos la contraportada del libro queda más que claro de qué se va a tratar y más que esto es lo que nos va a dar la entrada para poder conversar sobre este el día de hoy. Entonces les quiero leer la contraportada del libro que dice de la siguiente manera. Y si todo lo que crees sobre la vida, el tiempo y la muerte está equivocado, desde muy joven algo me inquietaba, una voz silenciosa que me preguntaba si todo esto, nacer, crecer, sufrir, morir, tenía algún sentido. Esta pregunta me llevó por los abismos del ateísmo, del agnosticismo y del ocultismo. Busqué respuestas en la ciencia, en la magia, y cuanto más creía saber, más me consumía el vacío. Creí que Dios era una ilusión, creí que el alma era un mito, creí que el tiempo era un verdugo, hasta que enfrenté lo único que nadie puede ignorar, la eternidad. Este libro no es una prédica, es una declaración de guerra contra el sinsentido, una confesión brutal de quien lo probó todo y volvió con certezas que nadie quiere oír, pero que todos necesitan. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar en este mundo, si alguna vez te preguntaste por qué estás vivo, si alguna vez el silencio del universo te pareció demasiado profundo, este libro es tu espejo y puede que no salgas igual después de enfrentarlo. Contra el tiempo, la batalla por la eternidad. Excelente, muy diciente la sinopsis del libro que se encuentra en la contraportada. Y para quienes no lo sepan, pues William Toro tiene un testimonio muy especial. Ustedes pueden poner en internet William Toro, testimonio de conversión. Él viene del ateísmo, del ocultismo. Él ha estado, o sea, metido en cosas oscuras y pues Dios en su misericordia ha querido traerlo a la luz. Yo soy pues un converso del ateísmo y eso es algo que tenemos en común con William. Y en mi caso yo era un ateo fuertemente anticatólico. En el caso de William, él había estado pues por el lado del ocultismo. Entonces son procesos que han sido fuertes, ¿no?
También he de comentarles que William es un amigo muy, muy, muy cercano para mí. De entre los apologetas católicos con los cuales yo me escribo, hablo así todas las semanas prácticamente sin falta, habrían 3 personas. Así, o sea, al menos en los últimos 2, 3 años, no hay semana en que no me escriba alguna vez con Hugo Delgado, con Cruz Iniesta y con William Toro. Entonces, tenemos una amistad muy, muy estrecha y por supuesto en medio de eso compartimos reflexiones de orden filosófico, teológico, espiritual, ¿no? Y el libro va por ahí, o sea, el libro no es una disquisición abstracta o meramente técnica sobre el asunto del tiempo, sino una disquisición profundamente existencial. Uno de los más grandes filósofos del siglo XX, Martin Heidegger, tiene un libro que aborda la cuestión esta, ¿no? Su obra de 1927, Ser y Tiempo, y conceptúa al hombre como el Dasein, como el ser ahí, el ser que está arrojado en el tiempo y que tiene los caminos abiertos en el tiempo y que tiene que buscar vivir con sentido o en medio de un sinsentido. He ahí la dificultad en el transcurrir del tiempo. El hombre es el ser en el tiempo, la definición de hombre es el ser en el tiempo, bajo la filosofía de Heidegger o bajo lo que algunos llaman el primer Heidegger, porque luego él tiene unos cambios filosóficos en su carta sobre el humanismo, pero bueno, ese es otro tema, muy interesante tema, tal vez volvamos luego un poco sobre Heidegger, pero eso, ¿no? O sea, el asunto de discutir el tiempo, qué es la eternidad, si se nos acaba el tiempo, cómo dar sentido al tiempo, cuál es el valor de nuestro tiempo, son cuestiones profundamente existenciales. Entonces, el título del libro es Contra el tiempo, pero el subtítulo es La batalla por la eternidad, porque aquí en el tiempo nos jugamos la eternidad. Bueno, William, para aprovechar el tiempo, quisiera preguntarte qué fue lo que hizo nacer en ti la idea de escribir sobre esto, de concretar este libro. Wow, excelente, mi hermano, que podamos arrancar desde ahí, porque es que esta pregunta es clave. O sea, Contra el tiempo no nació de una idea precisamente académica o un impulso de escribir por escribir. Nació de una experiencia existencial. Y ojo, que cuando digo que nace de una experiencia existencial, no quiere decir que dentro del libro no vaya a haber obviamente aspectos que traten sobre la parte filosófica, académica y todo esto, pero nace desde una experiencia existencial. Y yo incluso diría y me iría un poco más allá, espiritual. ¿Por qué? Porque es que realmente este libro comenzó desde que yo tenía 7 años. Y es algo que, por ejemplo, yo en mis testimonios, cuando lo he contado, yo nunca lo he dicho. Y resulta que es uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo, porque cuando yo estaba en la escuela primaria, nos llevaron por primera vez a conocer un museo. Y en este museo que nos llevaron, era el Museo Pedro Nel Gómez, recuerdo, allí nos estaban explicando por qué las plantas están vivas. Y entonces eso a mí me voló la cabeza a esa edad. ¿Por qué las plantas están vivas? Y yo veía una pequeña florecita chiquita y la miraba y yo decía, esto está vivo. Y entonces me miraba a mí y yo, bueno, yo también estoy vivo. Y miraba hacia el cielo y veía la inmensidad tan grande. Y yo, bueno, nosotros somos incluso hasta menos más chiquitos que esa pequeña florecita en este universo así como tan vasto. Pensamiento de un niño de 7 años. Desde ahí yo ya estaba con mi alma sacudida. Esa fue la primera vez que yo me pregunté si todo esto tenía sentido, si realmente estamos aquí para vivir, morir y ya. Desde entonces, el tiempo pasó entonces a ser más bien en mí un enemigo silencioso. Y esa inquietud me acompañó también en mi época de ateísmo, que como bien lo decía Dante, yo pasé precisamente por el ateísmo. Ese ateísmo que se originó primero que todo por falta de respuestas de creyentes mal formados. Ojo, falta de respuestas de creyentes mal formados, porque es que es totalmente lícito que uno como ser humano pueda tener dudas, preguntas y objeciones, pero si cuando uno se las pregunta a personas que tiene a su alrededor y que se supone son creyentes y no tienen respuestas claras para estas dudas y objeciones, cuando llegó el primero que me dio dudas
me dio respuestas a estas interrogantes de manera lógica y un poco más coherente, que fue mi profesor de filosofía en bachillerato. Él me preguntó, ¿quién eres tú? Esa pregunta filosófica a mí me cambió, porque tratar de buscar la respuesta a ello me llevó al ateísmo, ¿ya? Tratar de buscar la respuesta al quién soy yo. Entonces, cuando yo estaba militando en el ateísmo, yo también fui cantante de una agrupación de heavy metal y era el que escribía las canciones. Y una de las canciones de la agrupación se llamaba precisamente Contra el Tiempo. Y era ahí donde yo ponía ese grito de pelea, donde mi batalla era precisamente porque la vida de un ser humano es tan cortica que no alcanzaría todo el tiempo de un ser humano para aprender y conocer todo lo que quisiera. Entonces yo vivía en guerra contra el tiempo, precisamente, porque quería absorber y absorber y absorber conocimiento antes de que llegara el momento definitivo, ¿cierto? Entonces, lo que yo no sabía es que esa canción, habiendo sido ese grito del alma por la eternidad, años después iba a ser un boom, o sea, esa semillita de esa canción y de esa florecita iba a crecer hasta un momento de una conversación con mi esposita. ¿Ya? Mi esposita y yo estábamos conversando y yo lo decía hace unos días, no hay nada mejor que una tertulia de cafecito y tintico bien chévere con la esposita, ¿cierto? Los casados me entenderán, porque cuando uno habla con la esposa, no hay nadie que lo conozca a uno mejor, ¿ya? Entonces, yo hablaba con mi esposita y estábamos hablando de todo eso, del recuerdo, de esa parte en la niñez, de cosas del testimonio. Y mi esposita a mí ya me había dicho en algún momento, amor, qué chévere poner cosas de tu testimonio en un libro. Y yo, pero pues que ya lo he contado muchas veces, yo no sé si ponerlo. Entonces, a uno la esposa lo motiva, a uno la esposa lo mejora, ¿ya? Uno, cuando yo empecé en YouTube, yo no tenía ni el bigote, estaba más flaquito y todo eso, y uno empieza y la esposita lo va mejorando a uno y ya está uno como más repuestico, ¿cierto? Entonces hay que hacer un programa un día de estos entre esposos y hablamos del matrimonio bien, bien chévere. Pero el hecho es que hablando con mi Qué esposita, buena idea. sí, Continúa. hablando con mi esposita, se me vino entonces algo a la cabeza que yo no había precisamente comprendido. Y yo, entonces, ¿será que vivimos en el futuro? Esa fue la pregunta que se me ocurrió. ¿Será que vivimos en el futuro? Porque entonces entendí el presente como una paradoja. Yo entendí que el presente se escapa. El presente es imposible vivirlo de forma real. Yo lo pensaba en ese momento y yo, amor, vivimos en el futuro entonces a mí como que me colapsó algo tan profundo ya, siendo obviamente consciente de mi fe como católico, de la Eucaristía, de todo, o sea, es que no fue hace mucho tiempo tampoco, hace más o menos alrededor de que un año, un poquito más del año, cuando precisamente comencé con lo de la escritura del libro. Y yo, yo no, yo tengo que encontrar la respuesta a eso. Y mi esposita me dijo, ahí está la respuesta. Hay que escribir un libro respondiendo a eso y ahí incluyes todo. Ahí puedes matizar todo. Entonces ahí empezó esa idea de escribir el libro de Contra el Tiempo. Claro, empezó con esa idea de la planta a los 7 años y se fue matizando incluso con mi camino en el ateísmo, el agnosticismo, el ocultismo y ahora incluso como cristiano católico y amante de la apologética se viene a sintetizar en una conversación en mi estado de vida que es el matrimonio, para sintetizarlo aquí en el tiempo. Excelente. La vida nos lleva a pensar en el asunto del tiempo. El ser humano es, en cierto modo, un animal que puede pensar sobre su temporalidad. No simplemente vive arrojado en la temporalidad, sino puede reflexionar sobre esa situación de temporalidad. Me llamó mucho la atención, yo no sabía ese detalle de que tú habías tenido una experiencia de niño que te llevó a pensar profundamente sobre esta cuestión. Resulta que cuando yo era niño también tenía le daba muchas vueltas al asunto del tiempo y la eternidad. Yo ya lo he contado en alguna ocasión anterior, que cuando yo tenía más o menos, recuerdo, 4 años, así, o sea, estaba muy pequeñito, me gustaba jugar en el jardín de mi abuelita. Mi abuelita tenía un jardín muy bonito, bien cuidado.
Y recuerdo que ahí en medio que jugaba, una de las reflexiones que constantemente hacía era cómo sería la eternidad, cómo es esto de que Dios es eterno, cómo es esto de vivir para siempre, de no tener principio ni fin. Pensaba en eso. Y también recuerdo que en cierta ocasión mi papá me dijo que yo como que ya tenía la vocación filosófica desde pequeñito, porque como que me tomaba las cosas así muy, muy en serio, por ejemplo, con el asunto de la muerte, con el asunto de como que se nos acaba el tiempo. En el sentido de que una vez en mi casa mi papá estaba mostrando una enciclopedia donde aparecía una momia. Y yo le pregunté qué era eso, ¿no? Me dijo, es una momia, se llama Juanita, ¿no? Es una momia famosa que se encontró hace varios años acá en Perú. Y yo dije, ¿y cómo es eso? ¿Qué le pasó a esa señora? ¿Por qué está así? Y mi papá me explicó qué es la muerte. Y yo tenía 5 años. Entonces, dice, me cuentan que yo me desesperé mucho y me puse a llorar y decía que no quería morirme. Y que me agarré de la pata de la cama y que no quería que me lleve la muerte. Era como que sí me cayó muy fuerte encima la noticia de que nosotros no vivíamos eternamente en esta tierra, ¿no? Entonces, por un lado, estaba ahí pensando en cómo sería la eternidad de Dios. No pensaba tanto en nosotros los seres humanos como eternos. No lo había enfocado por ahí. Lo pensaba más en términos de Dios. ¿Cómo es esto de que Dios es eterno? Que me dicen que Dios es eterno, ¿no? Pero cuando me doy cuenta en primera persona de que vamos a morir, para mí fue una cuestión fuerte, ¿no? Y volviendo a las reflexiones de este gran filósofo alemán, Martin Heidegger, en la obra Ser y Tiempo, él plantea que el hombre es un ser que está en el tiempo abierto a las posibilidades, o sea, podemos hacer muchas cosas. Yo ahorita puedo, no sé, cancelar este en vivo, puedo mostrar este libro, puedo, no sé, mostrar el teléfono, ponerme a jugar en el teléfono, estamos abiertos a muchas posibilidades. Pero hay una posibilidad que agota todas las posibilidades, dice Heidegger, y es la muerte. Y es la muerte. Entonces, claro, en esta visión existencialista es como que la muerte es la última palabra, la muerte es como el cierre del cual nadie puede escapar, pero claro, en la visión cristiana tenemos más allá lo que es la eternidad, ¿no? Ahora, tú mencionabas este asunto de que cómo es esto de que vivimos en el presente, pero si el presente constantemente se está diluyendo. San Agustín, ¿no? Ese santo pues que tan profundamente amas, y que yo también amo muchísimo, en su obra Confesiones, ahí está San Agustín, tiene muchas reflexiones sobre el tema del tiempo, ¿no? San Agustín reflexionó mucho sobre el tiempo y sobre el asunto del presente. O sea, se dice, el pasado ya no es, el futuro todavía no es, y el presente es un continuo dejar de ser. Si alguien me pregunta la hora y me pide que se la dé con minutos y segundos, casi siempre voy a estar equivocado, porque en lo que lo digo ya pasó el otro segundo. Entonces, es como que el presente siempre se nos va, una suerte de paradoja del presente. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre ese tema tan interesante que traes en el libro La paradoja del presente? Claro, mi hermano, qué belleza como lo acabas de enfocar y de dar entrada precisamente con mi querido San Agustín. Y que de hecho hay gente que siempre se sorprende cuando yo le llamo así, mi querido San Agustín o mi amigo San Agustín. Y es eso, o sea, los santos nos invitan a eso, a que seamos sus amigos, a que les hablemos, porque es que nos están escuchando precisamente. Ahí está, ahí está precisamente San Luis María Griñón de Montfort, nuestro santo de la consagración a Jesús por María. Qué belleza. Exacto, Yo yo soy siempre, consagrado a Jesús por medio de María, por la consagración monfortiana, y este santito ahí que me acompaña siempre en los en vivos me lo regaló William Toro cuando estuve en Colombia. Continúa, qué hermano. belleza. Sí, yo siempre me siento ahí, mi hermano, cada que yo veo ahí a San Luis María, y yo, ahí está la familia. Qué belleza. Bueno, y sí, mi hermano, me gusta mucho entonces cómo enfocas esto porque es precisamente como yo trato de arrancar en el capítulo 1 del libro, con la paradoja del presente. Y quizás de pronto para los que de pronto no lo han entendido todavía como una paradoja, les quiero de pronto plantear esto
con un pequeño silogismo muy sencillo. Premisa número 1. El presente es el único instante que realmente existe. Eso es algo en lo que podemos estar todos de acuerdo, ¿cierto? Pero premisa número 2, el presente, en cuanto lo piensas, ya pasó. Conclusión, entonces, el único momento real es inaccesible. Esa es la paradoja del presente, que lo único que tenemos es justo lo que no podemos atrapar. Y es aquí donde nace el conflicto existencial que planteo en el capítulo 1. Porque normalmente todos hablamos de vivir el presente, de no dejar, de no pensar en el pasado, ni preocuparse por el futuro, pero ¿realmente se puede vivir el presente si ni siquiera podemos definirlo con precisión? O sea, cuando nosotros tratamos de habitar el presente, ya se fue. Cuando queremos analizarlo, ya es pasado. Y sin embargo, es lo único que tenemos. Y aquí la conciencia humana queda atrapada entre la memoria del pasado y la anticipación del futuro. Vivimos recordando, pero vivimos también esperando. Y entonces el presente siempre se escapa. Entonces ahí yo planteo en el libro algo muy fuerte, pero que ha sido muy real para mí. Y es que muchos seres humanos nunca han vivido un solo segundo plenamente conscientes del presente, porque vivimos saturados de estímulos, ansiedad, nostalgia, distracciones. Entonces nunca estamos realmente en el ahora. Y en el libro entonces yo propongo una pregunta que es muy provocadora, para que cada uno también desde el mismo capítulo 1 empecemos a reflexionar. Y es, ¿vivimos en el presente o lo perseguimos? Y alguno aquí podrá decir, es que este tema como que solamente lo ven desde las preguntas existenciales o filosóficas. Y no, es que el tema del tiempo es tan apasionante que conecta la filosofía, la ciencia y la teología de forma impresionante. Y te quiero citar un fragmento de mi libro precisamente para que vean que no solamente es filosofía, sino también ciencia. Abro cita. La ciencia moderna no desentona con esta visión. Albert Einstein, en su teoría de la relatividad, la teoría especial y general de 1916, capítulos sobre la dilatación temporal, demostró que el tiempo no es absoluto. Puede alargarse o contraerse dependiendo de la velocidad o del campo gravitacional en el que nos encontremos. Eso significa que el tiempo no es una realidad rígida y universal, sino algo profundamente relativo. Pero si el tiempo es tan flexible, ¿no lo será también nuestra percepción de él? Aquí es donde la conciencia juega un papel central. Somos los únicos seres, hasta donde sabemos, capaces de recordar, imaginar, proyectar y decidir. Y algunos se dejan arrastrar por el flujo del tiempo como ramas flotando en un río. Otros, sin embargo, nadan contracorriente, esculpen su camino con voluntad y eligen cada paso con responsabilidad. Cierro allí la cita. Entonces, desde esta base existencial, el libro precisamente entra en un diálogo con la teología. Y entonces ahí ya nos podemos preguntar, entonces, ¿qué dice la fe sobre el tiempo? ¿Cómo lo vivió nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que Dios, siendo eterno, se mete en la historia? Y ahí aparece la clave cristiana. Solo en Dios se puede vivir el presente de manera plena, de manera plena, porque solamente Dios es eterno, es el eterno ahora. Si ustedes recuerdan, ya Dios nos había dado esa clave desde el Éxodo, cuando se le pregunta entonces, ¿quién es? Y él que dice, yo soy, el yo soy del Éxodo 3:14, ese yo soy, que desde ahí nos marca la realidad de que en Dios no hay un antes y no hay un después, es algo que se aborda también en el libro desde la experiencia humana, pero también desde la fe. Porque para Dios el presente no se escapa. Dios es el yo soy, el eterno presente. Y por eso solo en Dios podemos habitar el presente de forma plena. Solo en Él hay verdadera presencia. Excelente. Nuevamente traes unos temas interesantes.
Me gustó mucho también el modo existencial en que enfocaste la paradoja del presente. O sea, en cierto modo vivimos siempre en el presente porque el presente es únicamente lo que es, o lo que será todavía no es, y lo que fue ya fue. Entonces, el presente, lo que es, en contraste con el futuro o el pasado, es donde necesariamente estamos en la realidad. Y sin embargo, al mismo tiempo, muchas veces estamos, pero no estamos, en el sentido de nuestra conciencia. Y en gran parte, la infelicidad del hombre, en gran parte, momentos de infelicidad que experimentamos, se debe a que no vivimos en el presente. Nótese que la palabra presente en nuestro idioma español significa el tiempo de la temporalidad del ahora, pero al mismo tiempo es la palabra que utilizamos para decir un regalo. Te doy un presente, te doy un regalo. Y en cierto modo el presente es el tiempo que nos regala Dios. Y es ahí donde podemos ser felices. Yo no puedo amar en el pasado o amar en el futuro, solo puedo amar como acto, no como recuerdo, no como expectativa, no como promesa, sino como acto en el presente. Pero a veces vivimos en el pasado y vivimos con remordimientos, rencores y angustias. O bueno, la angustia no tanto, digamos remordimientos, rencores, traumas. O vivimos en el futuro, vivimos con ansiedad, con miedo, con angustia. Y si viviésemos más donde corresponde realmente que vivamos, en el presente, veríamos la vida más como un regalo. Por ejemplo, si me como una manzana y disfruto la manzana aquí y ahora, qué rico es ese regalo de la manzana aquí en el presente, que es un regalo. Pero, ¿qué pasa si yo me pongo a comer la manzana pensando en todo lo desdichada que fue mi niñez, en donde las manzanas que comía eran agrias y que yo era pobre y que yo tenía que comer de las últimas manzanas que compraban mis padres porque compraban solo las más baratas? Estoy haciendo una historia ficticia, evidentemente, ¿no? Y que en una ocasión había un gusano en una manzana que comí, etcétera, etcétera. Entonces estoy comiendo una manzana roja deliciosa, pero estoy pensando en ese pasado. Vivo en ese pasado y realmente no vivo. Me pierdo la vida en una quimera del pasado. O si no, puedo comerme la manzana, pero pensando en el futuro, viviendo en el futuro. Que al final, como el futuro todavía no es, entonces no vivo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que me diga, está subiendo mucho el precio de la manzana, ¿seguirá subiendo el precio de la manzana? A mí me gusta la tartaleta de manzana, pero con tanto que sube el precio de la manzana, ya no sé si para mi cumpleaños de aquí a 4 meses podré realmente hacer una tartaleta de manzana que tanto me gusta. Adicionalmente, es verdad que los doctores dicen que hay que comer una manzana al día para estar saludable, pero ¿tendré yo salud de aquí a 20 años? ¿Cómo será mi vida? Y mientras voy masticando la manzana, pero ya no vivo, ya no recibo el regalo del presente, estoy angustiado por el futuro. Obviamente el ejemplo de la manzana es un ejemplo baladí, pero creo que todos nosotros nos podemos dar cuenta de cómo cosas que tenemos ahí, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, una comida de la cual disfrutar, un trabajo que nos gusta realizar, etcétera, terminamos perdiendo la felicidad de los momentos angustiados por el futuro o atrapados por el pasado. Bien, avanzando con el tema del tiempo, porque se nos acaba el tiempo, sino, quisiera ir a otro tópico que es más complejo, mucho más filosófico, más técnico, que es la cuestión del ego. Nosotros los seres humanos en un contexto espacio-temporal vivimos eso, o sea, en el tiempo que entendemos en gran parte en términos materiales. De hecho, una definición funcional de tiempo es que es la duración del movimiento. Por otra parte, tenemos a Dios que está en la eternidad o incluso se podría decir es la eternidad misma, en cierto modo, porque bajo la definición tomista de eternidad, la que Santo Tomás realiza en la Suma Teológica con base en Boecio, la eternidad es la posesión plena y simultánea de la vida interminable. Esa es la definición de eternidad que da Santo Tomás de Aquino.
Entonces, tenemos nosotros seres materiales en el tiempo, tenemos Dios atemporal, espíritu puro, que está en la eternidad o es eterno, pero hay una especie de instancia intermedia que no es exactamente la eternidad ni exactamente el tiempo que vivimos los seres humanos, al menos, que es el Evo. Y es un concepto complejo. ¿Podrías explicarnos un poquito sobre ese complejo concepto? Claro que sí, mi hermano. Precisamente esto entra en la parte 2 del libro. Esto entra en la parte 2 del libro que se llama precisamente Escatología del Tiempo. Esa es la parte 2 del libro. Y allí abordo lo que son los novísimos o también llamados postrimerías, que son las realidades últimas del ser humano. Entonces, allí dedico un capítulo específicamente al ego. ¿Por qué? Porque es que nosotros, si no entendemos cómo es la psicología del alma, cómo es ese transcurrir del alma cuando se da lo que obviamente nosotros entendemos como muerte, que es separación de cuerpo y alma, cómo es que va a transcurrir esa alma, ¿ya? Si no puede estar en la eternidad exacta de Dios por no ser Dios, pero ya está fuera del tiempo, entonces, ¿cómo es ese transcurrir? Y entonces, allí esto lo conecto en el libro donde exploramos precisamente cuando el tiempo cronológico se rompe, ¿ya? Entonces allí exploramos la muerte, el juicio, la eternidad, ¿ya? Y se introduce el concepto del Evo, que Santo Tomás de Aquino, precisamente, y voy a citar las palabras del Aquinate, porque allí lo cito bastante, precisamente apoyándome en él, porque es que de hecho es un concepto que yo aprendí ya siendo católico, yo no tenía ni idea de eso, de eso con qué se come, diríamos aquí en Colombia. Entonces, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica Prima, cuestión 10, artículo 5, cito, los ángeles tienen un ser sin principio ni fin, según la duración de su naturaleza, pero su ser no es eterno, porque no poseen su existencia simultáneamente en totalidad, sino sucesivamente, en cierto modo. Por eso se dice que viven en el Evum. ¿Ya? Cierro cita. Entonces, ¿el Evo qué es? Es un estado intermedio entre el tiempo humano y la eternidad divina, como para hablarlo en palabras más sencillas. Es un instante eterno, por decirlo así, en el que el alma separada del cuerpo no vive el tiempo como lo vivimos aquí, pero tampoco ha entrado aún en la eternidad plena. Es en el Evo donde ocurre, por ejemplo, el juicio particular, ¿ya? Y es fascinante porque también explica cómo el alma puede experimentar una especie de tiempo psicológico que permite purificación, recuerdo, conciencia sin que haya un reloj marcando los segundos. Eso es fascinante y uno puede decir, no, pero es que ¿cómo es eso? Obviamente no lo vamos a poder comprender todavía porque no tenemos esa experiencia, ya no tenemos esa experiencia de haberlo vivido ya, sino cuando obviamente estemos allí. Alguien dice, los cristianos se salen siempre con que, como todavía no se ha vivido, entonces no se puede. Y yo les pongo un ejemplo, eso es como, por ejemplo, uno estar conversando con una persona que haya sido ciega de nacimiento. ¿Usted cómo le explica el color verde? ¿Cómo le explica usted un color a alguien que obviamente haya nacido ciego de nacimiento? Usted le puede decir todo lo que quiera, pero si él no tiene la experiencia de haberlo visto, no va a ser tan sencillo explicarlo. Usted con una persona, usted lo puede comparar, así como es un árbol, ajá, claro, y entonces, puntos suspensivos, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, nosotros aún no hemos tenido esa experiencia de experimentarlo, palabras obviamente más, palabras menos, pero Santo Tomás nos hace un acercamiento muy bonito con la explicación del Evo. Entonces, ese capítulo fue para mí uno de los más apasionantes de escribir, porque conecta precisamente la filosofía, la teología y la experiencia humana ante la muerte. Entonces yo allí escribo que obviamente no hay solo un tipo de Evo, porque no es el mismo tipo de Evo en el que experimentan, por ejemplo, los ángeles caídos como los ángeles en gloria. No es el mismo tipo de Evo que experimenta un ser humano en gloria frente a Dios que, por ejemplo, en el purgatorio o en el mismo juicio particular. Entonces,
yo hago un desglose completo de cada uno de esos tipos de Evo y explico la psicología humana en cada uno de ellos. Entonces fíjense que no solamente hay filosofía, teología, ciencia, sentido común, experiencia, sino que también hay otras ramas del conocimiento que uno las puede conectar allí como para poder darle mucha mayor trascendencia y una explicación más profunda a esta realidad que aunque todavía no hemos podido experimentar porque aún estamos en este devenir del tiempo terrenal, pues en algún momento lo vamos a poder experimentar, pero si lo podemos por lo menos tocar de alguna manera con estas explicaciones filosóficas, es maravilloso y cada vez uno va pensando como San Pablo que decía que ya quería estar obviamente al lado de nuestro Señor Jesucristo, pero aún tengo mucho que hacer aquí. Este tipo de libro también y estas explicaciones nos hacen perderle también el miedo a la muerte. Ay, no, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, porque es que solamente hemos experimentado esto, la vida terrena, que es la más cortica, pero vamos a experimentar precisamente la vida eterna, empezando a experimentarla desde el Evo. Perfecto. Justo cuando tú ibas a recién empezar a desarrollar el concepto de Evo, alguien hizo esta interesante pregunta, ¿no? En el chat. Dice, ¿cómo es el purgatorio si está fuera del tiempo, pero no es eterno? Precisamente el desarrollo que ha realizado William nos permite aproximarnos a la respuesta a esa cuestión. Digo aproximarnos porque, como bien explica William, o sea, la noción de Evo no es parte de nuestra experiencia directa, o sea, es algo que experimentaremos luego de la temporalidad material de esta vida. Tenemos por un lado la temporalidad material de esta vida, efectivamente, el tiempo en el que vivimos, el tiempo cronométrico, por decirlo así, que lo podemos medir con relojes y todo eso. Por otra parte, Dios tiene un instante simultáneo pleno de posesión absoluta, de felicidad plena, eso es la eternidad. Pero por otra parte tenemos, por ejemplo, los ángeles. Los ángeles son seres creados, tienen un inicio de su existencia, pero al mismo tiempo no son seres materiales que estén moviéndose como nosotros o como transcurriendo en este video. Pero al mismo tiempo tienen pasos del potencial acto, de pensar algo a no pensarlo, de querer algo a no quererlo y cosas así. Entonces, una forma de aproximarnos al concepto de Evo es como decir que el Evo es el tiempo de lo espiritual. Si lo que llamamos tiempo es normalmente conceptuado como el tiempo de lo material, ¿no? Como por ejemplo cuando yo muevo el lapicero de aquí para acá, ese movimiento se da en una duración o puede asociarse a una duración temporal, la temporalidad de lo material. El movimiento de los ángeles o de los espíritus puros, pues tiene su temporalidad, por decirlo así, entre comillas, y eso sería el Evo. Desde esa perspectiva, como bien apunta William, pues teológicamente del purgatorio no diríamos que es exactamente el tiempo en el sentido terrenal, cronométrico en que lo vivimos. Tampoco sería exactamente la eternidad, el purgatorio, sino sería una forma de Evo, de temporalidad espiritual. Y el Papa Benedicto XVI tiene una encíclica en donde toca este aspecto. En la encíclica Spe Salvi de 2007, en el numeral 47, escribe, hablando ya sobre el purgatorio. Noten que el Papa Benedicto XVI conceptó el purgatorio como el alma yendo frente a Cristo y sufriendo dolor por su pecado al verse en los ojos de Cristo, por decirlo en términos un poco resumidos. En ese contexto, el Papa Benedicto dice, cito, está claro que no podemos calcular con las medidas cronométricas de este mundo la duración de este arder que transforma, se refiere al purgatorio. El momento, pone momento entre comillas, y la palabra duración también estaba en comillas en la encíclica. El momento transformador de este encuentro está fuera del alcance del cronometraje terrenal. Es tiempo del corazón, tiempo del paso a la comunión con Dios. Entonces, eso es Evo, porque no es un tiempo terrenal material, sino el tiempo espiritual. Cuando en ciertas devociones relacionadas con el purgatorio se habla sobre días en el purgatorio, los teólogos católicos continuamente han explicado que eso es una referencia análoga. Y de hecho la iglesia eventualmente pidió no hacer las referencias tanto en esos términos porque puede llevar a confusión. Entonces, cuando a veces escuchan de días exactos del purgatorio, es simplemente una analogía para poder aproximarnos a intensidad o duración del purgatorio, pero no en un tiempo cronométrico como el nuestro, ¿no?
Agradezco mucho la pregunta porque ha permitido dilucidar este asunto interesante o aproximarnos a él. Vamos a otro asunto que apasiona mucho a los hermanos católicos, el tema de la liturgia. Una cosa que me gusta mucho, mucho del libro, William, es que tú hablas de la liturgia como el tiempo de Dios en la tierra. Y desde esa perspectiva, cuando entramos en el tiempo de la liturgia como católicos, estamos como entrando en el tiempo de Dios aquí en la tierra. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre eso? Sí, mi hermano, bueno, primero igualmente que tú, pues agradecer la pregunta porque sí, o sea, de eso se trata precisamente el libro, porque son preguntas que nos van a tocar profundamente a cada uno de nosotros, sean o no católicos, sean o no cristianos, son preguntas que en algún momento de nuestra existencia nos llegamos a hacer o escuchamos que las hacen y nos ponen a reflexionar, porque son preguntas que realmente pueden requerir una respuesta. Y eso es lo que lo he querido también transmitir en el mismo libro. Entonces, esto me da pie para decir que el libro es un camino y al mismo tiempo es un mapa, porque desde el capítulo 1 vamos viendo qué es el perdón, qué es el tiempo, ¿ya? Y así marquemos un buen punto de partida existencial. Luego nos vamos metiendo a entender un poco sobre la eternidad. Nos preguntamos que si Dios es eterno, ¿cómo es que entra en el tiempo? Pero entonces ahí pasamos también ya luego a la escatología, como lo hablamos hace un momento, que trata precisamente de esas realidades últimas. Pero eso se quedaría solamente en teoría, si no es que nosotros hacemos una propuesta concreta de redención. Y justamente ahí es donde el libro propone una redención del tiempo, ¿ya? Y es a través de qué? De una sanación de nuestro tiempo herido, ¿ya? Entonces también hay espiritualidad en el libro y tratamos de proponer una sanación del tiempo herido. Porque es que no se trata solamente de pensar en la muerte, el juicio, la eternidad, sino de cómo es que nosotros vivimos el tiempo aquí. Y la mejor forma de vivir nuestro tiempo aquí es como Cristo nos enseñó. ¿Y esto cómo es? Con, en, para y por la iglesia. Entonces, yo pensando cómo hablar o meter a la iglesia en un libro sobre el tiempo y más con todo lo que ya se había expuesto hasta ese punto, fue que entonces el Espíritu Santo me iluminó, casi me quema, porque en ese momento precisamente me vino a la mente tiempo litúrgico. Y boom, me voló la cabeza a mí mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a ver, primero que todo, el tiempo litúrgico está a través de lo que es todo nuestro tiempo en un año, ¿ya? O sea, los tiempos litúrgicos, Adviento, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario, no son una mera decoración del calendario eclesial, son el tiempo de Dios metido en nuestra historia. Son ritmos espirituales que nos permiten ordenar el alma en el pulso del cielo y están tan bien organizados que incluso los no cristianos disfrutan de ese tiempo de Dios. Porque hasta acá que en el calendario nosotros hablamos de la fiesta de un santo y es un día feriado, tampoco van a trabajar los ateos. En Semana Santa, por ejemplo, también la tienen libre los protestantes. Como siempre decimos, les gusta la leche, pero les cae mal la vaca. Entonces, en estos tiempos litúrgicos, yo trato precisamente de enfocar esto. ¿Cómo es que nosotros debemos vivir cada uno de esos tiempos litúrgicos como cristianos católicos? Y cuando nosotros aprendemos a vivir el ahora del Adviento, empezamos precisamente a meditar y a reflexionar en todo lo que es la encarnación, Dios entrando en el tiempo. Entonces es una maravilla para nosotros darnos cuenta de eso que pasó, del amor de Dios allí. En la Cuaresma empezamos a meditar cómo es que nosotros debemos precisamente ofrecer cada una
de nuestras dolencias, de nuestros sufrimientos, cómo nosotros nos damos cuenta de tanto pecado que hemos obviamente cometido y empezamos obviamente ese caminar así como lo hizo el pueblo de Dios en esos 40 días, en esos 40 años que anduvieron en el desierto, ¿ya? Pero entonces también luego vamos a vivir esa Pascua y esa felicidad, esa alegría con nuestro Señor, con la iglesia. Y el tiempo ordinario, cuando hablamos de ordinario, precisamente nosotros no estamos hablando de que sea lo peorcito o lo demás, no, es porque es el tiempo común que no está dentro de los demás tiempos, pero ese tiempo ordinario nos invita a nosotros, como lo hacía San José María Escrivá de Balaguer, que nos invita a ser santos en lo cotidiano. San Barrendero, Santa Secretaria, San Economista, San Youtuber, ¿cierto? Nos invita a ser santos en eso a lo que Dios nos ha llamado, San Esposo, San Esposa, San Hijo, San Estudiante. No tenemos que ser precisamente entonces el papa, un obispo, un sacerdote, un religioso, religiosa, para nosotros vivir y querer y anhelar la santidad, llegar a la eternidad. En eso es de lo que Dios nos ha llamado. Entonces en este capítulo yo planteo el tiempo de Dios como el tiempo litúrgico que la iglesia, que es madre y maestra, nos enseña a vivir año por año. Y el ejemplo más claro de esto es la Eucaristía, porque ahí se rompe completamente el tiempo cronológico. Entramos en el eterno presente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Participamos en un misterio que ocurrió en el pasado, pero que se hace presente hoy en cada una de las Eucaristías y que nos proyecta precisamente a la gloria futura. Entonces, en este capítulo vamos a ver que no hay nada más contracultural que vivir según el tiempo de Dios en la tierra, que es siendo católicos. Artillería pesada en la respuesta. Veo que en el chat se están haciendo varias reflexiones con respecto al tema del purgatorio. La cuestión del Evo ha suscitado la pregunta sobre el purgatorio, ¿no? Y ahí se realiza una pregunta concreta, ¿no? Me dicen, si no hay muchas consecuencias del pecado, por ejemplo, una persona que no perdona a su prójimo y murió en esas condiciones, ¿la iglesia orante puede limpiar esa consecuencia por otros? A ver, y preciso lo toco en el libro. De reparar por las consecuencias de un pecado, sí, la iglesia orante puede contribuir a ello. Eso no necesariamente significa, ojo, que la persona vaya al purgatorio, porque que una persona no perdone a su prójimo, en principio, o sea, vivir conscientemente sin perdonar a otro, en principio es pecado mortal. Pero en las circunstancias de cada persona hay agravantes, pero también puede haber atenuantes, ¿no? Entonces, al final, el juicio y ponderación de cada alma lo da Dios mismo. Ahora bien, para que una persona pueda ser beneficiada en el purgatorio por las oraciones de otros, primero debe ir al purgatorio. Y a lo que me refiero es que para eso la persona tiene que morir en estado de gracia y con un arrepentimiento al menos general. Tal vez no se acuerde de memoria todos sus pecados, pero si tiene una conciencia general de querer vivir conforme a Dios y de evitar el pecado, pues ese arrepentimiento general es lo que habilita, ¿no? Pero si hay un pecado mortal que se guarda, ahí sí estamos en problemas, ¿no? Pero incluso para el caso de una persona que se condene, ojo, la oración de otros puede ayudar a resarcir las consecuencias del pecado, pero ya no las consecuencias para la persona que se condena, sino las consecuencias en este mundo, para las personas que viven en este mundo, las consecuencias que pueda haber dejado el pecado o falta de perdón de esta persona. No sé si quieres comentar algo, William, sobre esto. Me pareció que querías decir algo sobre la cuestión del Sí, simplemente que precisamente eso lo toco en el libro. Ese punto así también lo toco en el libro, porque el capítulo del purgatorio se llama precisamente el tiempo que purifica, el tiempo que purifica, pero no solamente es la psicología del alma que está allí precisamente purificando, sino cuál es nuestro papel desde aquí, desde la tierra, por esa alma que está allí precisamente purificando. Y yo pongo la analogía allí de la cárcel de una manera muy bonita y explico cómo precisamente la familia de un preso que no está pagando cadena perpetua, que esto sería la imagen obviamente del infierno, una persona que no está pagando cadena perpetua, que digamos está pagando un año de cárcel por algún delito que haya cometido menor, ¿cierto?
y que con buen comportamiento puede obviamente salir y reducir ese tiempo, pero la familia también puede pagar la fianza y ese tiempo que está reducido, incluso reducirlo mucho más para que la persona salga rápido. Pues esa fianza que nosotros entendemos en la cárcel, para nosotros en la vida espiritual es precisamente las oraciones, las eucaristías que nosotros precisamente dedicamos a nuestros familiares fallecidos para que obviamente puedan salir, obviamente entre comillas, rápido del purgatorio. Porque como le decía bien Dante ahorita, es más, no en cuestiones temporales, sino en cuestión de intensidad, ¿cierto? Nosotros aquí podemos ver desde el tema médico que un mismo golpe a una persona tiene un umbral del dolor diferente. Entonces, este golpe que yo le puedo dar aquí, a mí puede que no me duela tanto, pero otra persona, digamos, tiene un umbral del dolor mucho más alto y este mismo golpe con la misma intensidad puede que a esa persona le duela muchísimo más. En el purgatorio nosotros precisamente vamos a ver ese umbral del dolor que nosotros hemos acumulado durante nuestra vida espiritual acá en la tierra y nos vamos a dar cuenta de forma más perfecta cómo ese dolor nos va a redimir ante nuestro Señor Jesucristo, porque es un dolor con alegría, porque vamos a disfrutar precisamente estarnos purificando porque nos hemos salvado. Es que el que está en el purgatorio ya se salvó, pero vamos a disfrutar ese dolor. Es como el que le da gracias al Señor que en un accidente no se murió, pero aunque haya quedado con un pie quebrado igual, obviamente gracias Señor, aunque le esté doliendo esa sanación del pie quebrado y tenga que cojear un poquito, sabe que obviamente esas terapias le van a ayudar a volver a caminar muy bien. Ahí está sanando, pero sana alegremente porque tiene esa esperanza de que va a volver a caminar muy bien. Entonces el purgatorio es eso, un tiempo que purifica, pero desde la esperanza. Perfecto. Justo ahí me hacen una pregunta también sobre qué pienso de un comentario también que puso esta persona, ¿no? La Virgen Prudente. ¿Qué opinas sobre que el purgatorio es como el dolor que sintió el hijo pródigo por sus pecados al recibir el abrazo amoroso del Padre? Me parece que es una buena aproximación sobre el purgatorio, ¿no? De hecho, lo que encontramos es que hay un dolor y a la vez una alegría, porque es la persona pecadora encontrándose ante la realidad plena del amor y se siente sucio y la fuerza del amor lo quema en cierto modo, pero ese fuego purifica. De hecho, miren, William decía pues que las almas del purgatorio sienten un contento en su dolor. No exactamente un contento por el dolor mismo, o sea, no es que sean masoquistas, pero sí en tanto entienden el sentido de ese dolor y entienden que ese estado doloroso en que están es un estado que al mismo tiempo es dichoso bajo otro aspecto, que es el aspecto de salvación, no el aspecto de pena que sí tienen que cubrir o pagar, eh, pero pueden sentir dicha por el aspecto de salvación. De hecho, Santa Catalina de Génova, en su Tratado del Purgatorio, nos dice lo siguiente en el numeral 4, cito: no creo que sea posible encontrar un contento, o sea, una felicidad, alegría, un contento comparable al de un alma del purgatorio, como no sea el que tienen los santos en el paraíso, ¿no? Ese sería como el único superior. Y este contentamiento crece cada día por el influjo de Dios en esas almas, es decir, aumentando más y más a medida que se van consumiendo los impedimentos que se oponen a ese influjo. La herrumbre del pecado es impedimento y el fuego lo va consumiendo. Así es como el alma se va abriendo cada vez más al divino influjo. Entonces, en las almas del purgatorio, de acuerdo con esto, de acuerdo con esta Santa Católica, hay gran dolor, sí, en el mismo tratado habla también del dolor que sufren y la pena y todo eso, pero también esa dicha o felicidad. Bueno, como estamos contra el tiempo, porque yo de ahí tengo otro compromiso, vamos con la pregunta final, que es lo siguiente, ¿no? En este libro tú presentas las cosas en términos de batalla. O sea, se habla de contra el tiempo, entonces ya es como una lucha en el título. Y en el subtítulo el asunto es explícito, o sea, la batalla por la eternidad. Y por supuesto, con este libro es como que tú das pues un avance, un paso hacia adelante
en el marco de esta batalla, ¿no? Dentro de la iglesia militante en que nos encontramos, este libro es un avance, es un arma dentro de la batalla en la que nos encontramos. Pero bueno, cuéntanos, ¿tienes algo más que estés preparando para esta batalla? ¿Algo más en camino? ¿Qué podemos esperar a futuro de William? Qué bien, mi hermano, muchas gracias, Dante. Precisamente el libro se llama Contra el tiempo, la batalla por la eternidad, pero en este libro la idea es darnos cuenta de que la batalla a fin de cuentas termina no siendo contra el tiempo, sino en el tiempo. Entonces se llama contra el tiempo porque lo vamos a plantear en esos términos, en términos de batalla, de pelea, pero nos damos cuenta que a fin de cuentas el enemigo no era el tiempo. El enemigo no era el tiempo, sino que si lo sabemos vivir es nuestro mejor aliado en esta lucha por la eternidad. ¿Ya? Entonces, claro que sí, mi hermano. Contra el tiempo sienta las bases para mi segundo libro. Y precisamente ya lo empecé a escribir. Si este libro define el campo de batalla, que es en el tiempo, ¿cierto? La muerte, la eternidad, mi próximo libro va a identificar a los enemigos del alma. Ya que identificamos en este que el enemigo no es el tiempo, pero identificamos cuál es la meta para llegar, ¿cierto? Que es la eternidad. Entonces, ya viene mi segundo libro que precisamente se va a titular Contra el padre de la mentira. Manual de demonología y guerra espiritual. Y aquí sí vamos a pelear contra el enemigo real, que ya no va a ser el tiempo. Aquí abordo con claridad, ojo, pero sin morbo ni superstición, quién es el demonio. ¿Quién es el demonio? ¿Cómo actúa? ¿Cómo enfrentarlo desde la doctrina católica? Ya que por ahí había alguien que decía que yo era supuestamente un espiritista. Aquí sí vamos a hablar precisamente del espíritu y vamos a refutar incluso a las personas que leen las cartas del tarot y todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí vamos a aprender cuáles son las armas espirituales concretas, pero desde la ortodoxia católica, desde lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó desde el Evangelio, lo que le transmitió a los apóstoles y ellos precisamente a sus sucesores. Entonces voy a tratar temas precisamente como el ocultismo. Yo estuve ahí metido. Entonces yo, digámoslo así, pues no desde la soberbia, sino que yo puedo decir que tengo el criterio para decirle a alguien que está ahí, que ahí no es el camino. Ah, ¿por qué? Porque yo ya estuve ahí, porque salí de ahí, porque sé lo peligroso que es estar ahí. Entonces también vamos a refutar el satanismo. Y les cuento, en mi libro Contra el tiempo, la batalla por la eternidad, en el apéndice está todo mi testimonio completo con detalles que nunca antes conté. Pero en este segundo libro que viene, por primera vez, y ahí sí va a estar en exclusiva, en el apéndice, como vamos a luchar contra el enemigo y vamos a refutar el satanismo, les cuento que va a estar por primera vez el testimonio de mi esposita, porque ella sí se metió en el satanismo, ella estuvo en ese camino, entonces ahí va a estar el testimonio de mi esposa. Vamos a hablar de los sacramentales, de la intercesión de los santos, de los errores comunes, las supuestas puertas abiertas, las cadenas intergeneracionales, etcétera. Es un paso natural. Después de saber contra qué luchamos, el tiempo como campo de batalla, ahora vamos a conocer entonces al enemigo y cómo vencerlo. Entonces, mi hermano, yo quiero de verdad agradecerte por este bonito espacio que me has brindado para hablar del libro. Para quienes están viendo y sienten precisamente como que algo dentro de ustedes se haya movido al escuchar estas palabras, les digo que no es una coincidencia, es una diosidencia, porque es que Contra el tiempo no es un libro que solamente se lee, es un libro que te confronta, te grita verdades que tal vez no quieres oír, pero que necesitas escuchar, ¿ya? Y les voy entonces a hacer un regalito a las personas que están viendo en este momento el en vivo con mi gran amigo y hermano Dante Urbina, y durante estas últimas horas, pues así del día, o sea, los que adquieran el libro en físico o en digital y me manden un correo electrónico,
A las personas que lo adquieran en este rato así, les voy a mandar entonces un póster exclusivo de Contra el Tiempo, la batalla por la eternidad. Entonces me escriben ¿No al correo puedes, electrónico. ¿Sí? ¿No puedes dar el correo para copiarlo como comentario y ponerlo ahí? ¿Ah? Claro que sí, ahí lo voy a escribir en el chat. Ah, ya, Ah, bueno. ponlo Yo creo que y sí yo me lo da por publico. ser moderador. Excelente. Y sí, ahí está. Ahí está el correo. Preguntando.roma@gmail.com para los que de pronto lo van a ver enseguida y no alcanzaron el chat. Preguntando.roma@gmail.com. Entonces, los hermanitos que adquieran el libro ya enseguida, ¿cierto? Bien sean físico o digital, así se acabe en este momentico pues el live, lo que resta pues de hoy 6 de agosto, les voy a hacer el regalito. Aunque sabes que aquí pensándolo bien, hay hermanos que, por ejemplo, ya no están en 6 de agosto, sino que ya viven en el futuro, que están en Así. países donde ya es mañana, que viven en el otro tiempo. Entonces, lo voy a dejar precisamente hasta mañana al mediodía. De en este momento hasta mañana mediodía, los que hayan adquirido el libro y me manden el correo electrónico de que ya lo adquirieron y esto, les voy a enviar entonces un póster que es exclusivo de Contra el Tiempo, la batalla por la eternidad. Muchísimas gracias, William. Muchas gracias por dar ese regalo. Les comparto que William pues hace diseños de página web, hace diseños gráficos también. Si alguien está interesado en algún tipo de servicio, de trabajo relacionado con eso, también pueden escribirle a ese correo. Lo digo también porque cuando él dice que va a enviar un afiche, o sea, no es como cualquier cosa que yo podría hacer en Paint, ¿no? Que a la justa manejo, ¿no? O sea, el hombre tiene su arte. William, te Sí, uno de agradezco los mucho. trabajos que más Dale, me, dale. uno de los trabajos que más me ha encantado hacer está ahí detrás de ti. Ah, este, es cierto. William Toro, por darles una referencia, es el que diseñó la portada de mi libro ¿Cuál es la iglesia verdadera? Del libro de catolicismo. Este lo hizo William Toro. Entonces, eso, ¿no? Quien esté interesado también en colaborar con el trabajo de William, dándole algún encargo de algún tipo de diseño web o gráfico, pueden escribirle también ahí. El libro lo pueden adquirir por medio de Amazon en el link que está en el comentario fijado del chat en vivo y también que estoy dejando en la descripción de este video, pueden acceder para comprar el libro en Amazon, en la página de amazon.com, pero también hay en Amazon.mx de los que son de México, Amazon.es de España. Nuestra amiga Marimar ya lo adquirió, que es por medio de Amazon Japón, etcétera. Entonces está disponible en diversos países del mundo en físico y en virtual. Y bueno, ya veo con expectativa esto del libro de demonología. Es un área en la cual William ha profundizado bastante y que vaya a estar el testimonio de tu esposa, pues también es cosa fuerte. Cuando estuve en Colombia, yo estuve ahí con mi esposa también e hicimos mucha amistad pues ahí con William y con su esposa y lo recordamos siempre con mucho cariño, ¿no? Entonces, sí nos dio a entender que el testimonio de ella era cosa fuerte. Entonces, va a estar interesante eso también. Sobre todo porque nos ayuda a ver cómo la misericordia de Dios, o sea, nos ama hasta el fondo, ¿no? Nos ama profundamente y nos transforma. Bueno, como les decía, se agotó el tiempo. Yo tengo otra actividad, pero he disfrutado mucho estar aquí compartiendo sobre ese libro. Ahí dejé también en el chat en vivo el canal de William Toro, es Enfoca tu Fe, así que saliendo de este en vivo pueden ir a suscribirse al canal Enfoca tu Fe. Y ya va por 19,000 tantos suscriptores, entonces suscríbanse para que más pronto llegue a los 20,000 suscriptores porque seguro nos tendrá alguna sorpresa de celebración, William. Listo, William, no sé si quieres hacer unas palabras finales y ya estamos. Bueno, mi hermano, sí, precisamente, nuevamente agradecerte a ti, agradecer a los hermanos, hay varios ahí en el chat que ya pusieron, sí, ya lo compré, ya lo adquirí. Bueno, como estuvieron aquí en el envío,
con Dante, aunque ya lo hayan adquirido antes del envío. Entonces, si demanda el correito, también. Ahí yo sé que DJ Católico, listo, ya también tiene su regalito, entonces ahí de el póster exclusivo y oficial de Contra el Tiempo, la batalla por la eternidad. Y me quiero despedir entonces de los hermanos, precisamente con una frase que me ha encantado mucho del libro, y es que no fuimos creados para lo efímero, sino para lo eterno. Y despedirme, como siempre, en las palabras de mi gran y querido amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien. Listo, hermanos, a aprovechar el tiempo y a disfrutar el tiempo que Dios nos ha regalado. No perdamos de vista eso. El presente es el presente que Dios nos hace. Un abrazo a todos. Chao, chao.